¿Qué momento se forma los Claxon como tal y cómo empiezan a tocar primero en escuelas, en antros, en bares? ¿Cuál es ese mundo al que se tienen que enfrentar los jóvenes que dicen, oye, yo quiero mi banda y quiero hacerme famoso? Los Claxons realmente empezamos hace muchísimos años. Finales de secundaria, conozco a Sánchez y íbamos a entrar a prepa. Él es de otra escuela, yo de otra, pero íbamos a entrar a la misma prepa. Y yo sabía que él era el que tocaba y cantaba de la otra escuela, güey. Entonces, cuando llegamos a los concursos de la prepa, le dije, oye, en lugar de concursar juntos, ¿por qué no hacemos...? Sí. Perdón, en lugar de concursar separados y darnos en la madre por el primer lugar, vamos a hacer algo juntos. Me dijo, qué buena idea. Y así empezó la banda de 2 vocalistas. Y empezamos a tocar en bares, en el Barrio Antiguo, en el San Pedro Antiguo, por todos lados, tocando covers menores de edad, de 16, 17 años. ¿Cómo le haces para abrirte las puertas precisamente en el mundo de los antros, 2 chavitos de prepa? ¿Cómo le haces para ganarte una oportunidad? Fuimos a tocar puertas y lo que nos ayudaba mucho es que a toda nuestra raza, güey. Como éramos de distintas escuelas, él jalaba la de esta escuela, yo la de esta, entonces casi que llegamos, oye, ¿podemos tocar? No, ¿quiénes son? Pues traemos 40 güeyes que si no nos vamos a ir a hablar de lado y vienen con nosotros. Sí. Y son bien borrachos los canijos. Y niñas guapas y chavitos y son bien borrachos y consumen. ¿Y qué onda? No, pásenle cuánto quieren ganar y así, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero eso estuvo muy padre. Tantos años de tablas, de estar tocando en bares que a lo mejor lo hacíamos mal, agarrando experiencia. Para el día que nos llegó la oportunidad de los Claxon, pues teníamos muchos años echándole las famosas tablas. Claro. Sí, pero es que siento como que ahorita creo que hay muchos chavitos que quieren ser famosos y se olvidan de ser artistas. Y hay como un proceso que eso realmente es lo que te curte, lo que te hace, ¿no? Hoy no darte por vencido, porque nosotros, pues por años queríamos ser famosos y no, estábamos otro año en el bar, otro año en el bar, otro año en el bar. Y así fueron muchos años hasta que lanzamos el primer disco. Pero siendo 2 vocalistas, ¿nunca tuvieron competencias así No, como nunca de en plan de, oye, tú cantas mejor o tú jalas más chicas? La neta. De nosotros no, pero de opiniones sí, que siempre a lo largo de estos 20 años siempre había gente Normal. que, el que canta bien es él, el que compone bien es él, el popular es él. Y nosotros muy fácilmente nos coordinamos para decir, somos una misma voz, un mismo liderazgo, y así somos. Te voy a dar un ejemplo. Mañana en el cumpleaños de mi papá, vamos a ir 4 personas a comer y una de ellas es Sánchez con su, qué con su chulada. esposa. Somos brothers. Buenas Vas a cantar tú amistades. en el cumpleaños de tu papá. Sí. Él no. No, Vas a sí, cantar tú no, porque yo soy el que mejor. Tú vas a ser la segunda voz, me haces por nada más. Sí. No, somos brothers. Oye, Nachito, ¿y no era de repente un impedimento o al revés era algo que les ayudaba que estuvieran en colegios en el irlandés, en el americano, que a final de cuentas eran los niños fresitas? Sí. Bueno, americano no, ¿eh? Colegio inglés y irlandés. Irlandés. Sánchez irlandés, yo en el colegio inglés. ¿Y eso les cerraba o les abría puertas con el público? La verdad es que no creo que fue nunca un indicador. Cuando empezamos a tocar ya en bares y juntos estábamos en la prepa del TEC. Sí. En la prepa del TEC, yo empecé en la prepa del TEC que está en Garzazada, después en la de Santa Catarina y empezábamos a tocar en bares y la verdad es que nunca fue un impedimento. En esa época sí éramos muy hipizones, Sánchez y yo, hipizones. Entonces, la verdad es que así, nunca se nos catalogó como los niños fresos, la neta no. Oye, ¿y cuándo es cuando te empiezas a ir como, ahora sí inspirándote en las canciones de cantautores, trovadores Sí. y no tal cual covers, que es por lo general lo que te piden en los antros? Sí. Yo justo entro a prepa y me empiezo a llevar con una raza de difusión cultural, donde hacían las obras de teatro y así. Y les gustaba la trova. Y yo nunca había escuchado una canción de trova, Sí. porque en mi casa ni mi papá ni mi mamá tienen onda musical cero, güey. Cero. Yo empiezo a oír y me enseñan a Silvio Rodríguez, y me enseñan a Pablo Milanés y a Alejandro Filio, a Fernando Delgadillo. Dije, ¿qué es esto? Yo siempre he querido hacer música así, de cantautor, de componer, aunque yo tenía bandas de rock secundaria y bueno, primaria no, pura secundaria, y desde ahí empezamos a componer con una onda de cantautor que fue lo que le dio una esencia a los Claxons. Bueno, Les tocabas en La Tumba, en fue el Padre primer bar, Mier. fue el primer bar donde me dieron chamba. Después se convirtió en que la No, puerta... sigue siendo La Tumba. La Tumba. La Tumba sigue siendo La Tumba. Luego, la Puerta de Alcalá. No, la Puerta de Alcalá es otro negocio que estuvo acá. Estaban que en el Mesón del Gallo también. Nunca tocamos en el Mesón, fíjate. Fue ¿Nos La tocó ahí? Tumba, fue La Tumba muchos años, pero muchos años. Oye. Tocando trova. Ahorita- Obras de Silvio Rodríguez. Ahorita últimamente la que está tocando ahí en la tumba es la reina Isabel II. Obviamente dicen que va a dar un buen show. Vas a Tumba, mi querido Pedro. Bueno, últimamente, ojo los nuevos conciertos que va a haber. Oye, pero ¿dónde aprendiste a tocar la guitarra? Porque a ver,
Yo te he visto tocar la guitarra cerquita, este señor, la verdad es que... Bueno, ¿qué? ¿Qué vas a contar? No soy tan buen guitarrista, la verdad. Anda, no me Te digas. juro, No te manches, juro, pues lo te juro hiciste. no. La verdad que nos engañaste a Nada más por todos. eso guitarrear. Yo pensé que estabas haciendo tu stop el otro día. ¿Es por la guitarra? Sí, tuve ahí unos problemas técnicos. Oye, pero ¿cuántas horas tienes que estar tocando la guitarra para que te tengas que vender los dedos? Pues, entre una ampolla y por exagerar ahí. Pero si haces callo, la guitarra haces callo, pero... prendido, por andar Nachito, prendido. pero estudias periodismo. Estudié periodismo. A final de cuentas, decides estudiar periodismo y tú ya tenías tu banda, ya estabas tocando en bares. ¿Por qué no decidiste, sabes qué? Pues me quiero meter de lleno a la música. Y lo que pasa con muchos artistas, dicen, la escuela no es para mí, me meto de lleno a lo que me llena. Siempre tuve muy claro que quería estudiar. Además, me dieron una beca. Entonces, sentía mucho compromiso en cumplir esa responsabilidad, honrar la responsabilidad de haber sido becado por estudios, no por la música o el deporte, no, por estudios. Entonces, no podía agarrar, dije, voy a terminar mi carrera y la música la vamos a seguir ahí trabajándola. Además que el tecnológico nos sirvió mucho para poder hacer cada año mejores canciones. Las canciones de los festivales con los que concursábamos son canciones de ahorita de los Claxons. Sí. Entonces también fue una buena como escuela. Y no solo eso, también nos sirvió mucho porque empezábamos se va a reír la gente joven, pero en esa época rolábamos CDs quemados de nuestra música. Sí. Entonces, en el tecnológico había mucha gente foránea, ¿no? Estaban los de Hermosillo, los de Torreón, y en los veranos o en las vacaciones, inviernos, se llevaban nuestros CDs, güey. ¿En serio? A promocionar nuestra música entre sus amigos de sus ciudades, güey. Eso nos ayudó a empezar a viajar, güey, a tocar en otras ciudades, sí. O sea, en verdad sí funcionaba que después allá la racita de que, oye, yo quiero un CD, lo traían escuchando. Quemado, llévanselo, son los que tocan allá en los bares de Monterrey y así nos empezamos a dar a conocer, güey. Pero te agarró a ti toda esa época de lo ilegal, de las copias, cuando estaba Napster, cuando estaban todas estas compañías de las descargas. De entrada los discos piratas, ¿no? Donde ya el disco que nosotros hacíamos como se vendía antes y todos ganaban mucha lana y todo, no nos tocó. No nos tocó. Nos tocaron discos piratas y luego ya descargas ilegales y luego después descargas legales hasta pasar a la época del streaming y ya las plataformas que hoy conocemos.